myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más. No olvides suscribirte y darle un me gusta si todavía no lo has hecho, para de esta forma motivarnos a nosotros y también, bueno, que compartas para que los demás accedan a este contenido. Nos dan esta función. Esta es una definición, es una notación que quiere decir que el dominio, o sea, las x van en todos los reales y el codominio de esta función está en todos los reales. La función que a mí me interesa es esta. Y lo que yo voy a hacer es esta de acá. Tú vas a hacer esta de acá. Aunque bueno, haciendo esta yo de alguna manera voy a terminar haciendo algo parecido a lo que tú vas a hacer. Bien, entonces voy a trabajar con f o f o f. ¿Qué es f o f o f? Esto se interpreta así. Esta de aquí, comenzando por el último, será hija de esta. En otras palabras, la que va a tener la estructura es esta de acá. La que va a tener la estructura, esa es la mamá. Y esta f de acá vendrá dentro de las barriguitas, que son las x, de esta f de aquí. Y a su vez, esto que tengo aquí, lo que me queda, lo voy a poner en verde, estará dentro de las barriguitas de acá. Entonces vamos a decir que esta es la abuela. Entonces vamos a poner al final la estructura de esta. Y lo que me quedó acá entrará dentro de las barriguitas, que son las x de la abuela. Entonces es un caso raro, ¿no? Es como que esta f está embarazada de esta. Y esta f que es la abuela está embarazada de todo esto. Es una cosa totalmente rara. Pero vamos a asumir que son así. La una está dentro de la otra. Más o menos como las muñecas rusas, para hacerlo más claro. Entonces voy a escribir las tres funciones, ¿no? F de x es igual a menos x más 1. Esto no necesitas reescribirlo. Yo lo escribo para facilitarlo, para indicarte qué es lo que voy a hacer. Y también otra vez f de x, ¿no? Porque es la única función que me dan. Entonces está ella misma dentro de sí misma, dentro de sí misma. Y esto es como decir f o f o f. Como decir esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como te digo, normalmente no se escribe así. Entonces, a ver, decíamos, mejor dicho, que esta es la mamá. Y esta de acá, el contenido, que realmente es esto, vendrá dentro de las barriguitas de la mamá, que en este caso son las x. O sea, vendrán aquí. Entonces vendrán a ocupar el lugar de esta x. ¿Sí? Eso vamos a hacer primero. Entonces vamos a escribir esta, que esa sería la primera f o f. Pero en lugar de escribir f o f, vamos a escribir lo mismo, que es decir, f y dentro de ella la f de x que está acá. Es decir, esta de acá está dentro de ella. ¿Sí? Entonces esto es igual. Escribo la estructura, ¿sí? Menos x más 1. Solo que en lugar, aquí viene el truco. Pongo el menos porque aquí dice el menos. Pongo el menos. Ahora, en lugar de la x voy a abrir un paréntesis. ¿Qué tan grande? El paréntesis es más o menos del tamaño de esta, porque ahí es donde va a entrar esa función. Entonces, en lugar de la x abro un paréntesis. Sigo la misma estructura. Luego dice más 1. Entonces pongo más 1. Nota que estoy copiando la estructura de esta de aquí. Y entonces esta es la que viene aquí dentro. En lugar de la x, en la barriguita, las x son las barriguitas, viene esa función. Entonces me queda, voy a escribirle con verde, ¿no es cierto? Menos x más 1, ya que lo he escrito con verde. Y ahora entonces ya me he quedado esta, que la voy a encerrar con un cuadrado en azul. Ah, de hecho, voy a resolverla, de hecho, sí, porque fíjate que hay cómo resolverla. Entonces f o f de x, que es lo mismo que decir f dentro de f, aquí rompo, entonces me queda menos menos se hace más x, que es más x, menos y más menos, que es 1, y aquí me quedó más 1, entonces más 1, y finalmente me quedó f o f de x es igual a x menos 1 más 1 se van y me queda que es solo x. ¿Ya? Entonces aquí me ha quedado esta expresión, que la voy a poner en rojo como la puse, ¿no? Esta de aquí. ¿Ya? Esta de aquí es la que me quedó. Y ahora esto que me quedó, o sea, esto viene dentro de la barriga de esta de acá. Entonces, nuevamente, ahora esta es la nueva estructura. Y esto viene en esta barriga, que es en lugar de las x, en otras palabras, ¿no? Entonces voy a copiar la estructura, que sería f o. Y aquí dentro viene esto que está aquí. Entonces voy a poner f embarazada de f, embarazada de f, o f dentro de f, dentro de f, es igual. Copio la estructura. Entonces dice menos, pongo menos, x, pero en lugar de la x abro un paréntesis. Y luego dice más 1, más 1. Y claro, el contenido, o sea, lo que vale, que es esto, va en esa x, es decir, que esto va aquí.
que en realidad, como ves, solo ha sido x. Entonces pongo la x. Entonces me queda que f de x, eso es igual, rompo paréntesis y me queda que es menos de x más 1. Y esa es mi respuesta final, que por coincidencia, no necesariamente es así, no necesariamente sucede así, me ha quedado igual que la expresión original. Pero nota que con la primera x que yo hice, no me quedó la expresión original, me quedó x, esa x así, o sea, simplemente me quedó x. Pero al volver a meter en la barriguita de la otra, lo último que me quedó, recuerda, lo último se mete en la barriga de la otra, me vuelve a quedar lo mismo que la original. Entonces, esa ha sido, digamos, la respuesta de mi ejercicio. Ahora vamos a hacer algunos valores, lo que nos piden, ¿no es cierto? Nos dice que hagamos una tabla de valores. Voy a hacer una tabla de valores aquí. Sí, más que nada sí. Y aquí sería x. Voy a poner, a ver, x. Uy, que algo pasa ahí. X, y aquí sería f o f o f, que es lo mismo. Esta notación es la misma que esta de acá, ¿sí? Una dentro de la otra. Entonces voy a poner valores a x. Se me ocurre poner menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿no? Y lo que hago es reemplazar estos valores en f o f o f, que es la función de acá. Entonces f o f o f de x es reemplazar estos valores en la x, ¿no? Entonces me va a quedar, por ejemplo, con este 2 sería menos, dice aquí, ¿no es cierto? En lugar de la x pongo paréntesis, este menos 2 aquí, menos 2, y luego dice más 1, más 1. Entonces menos 2 es 2, más 1 me va a dar 3, entonces aquí me da 3. Ahora borro este valor, es la misma estructura, pero en lugar de x pongo el valor que está acá, el menos 1. Entonces pongo el menos 1, menos 1 me va a dar 1, y más 1, esto me da 2. Borro, ¿sí? Ahora en lugar del paréntesis sería el 0, ¿no? Entonces ahora reemplazo el 0, menos 0 más 1 es 0 más 1, y 0 más 1 es 1, entonces aquí me queda 1. Borro todo esto que he hecho aquí, ahora me corresponde el 1, entonces pongo el 1, menos 1 más 1, esto me da 0. Y claro, borro y pongo lo último, que sería el 2. Entonces pongo el 2 y me dice menos 2 más 1, ¿no? Menos 2 más 1, eso es menos 1. Y ya, he sacado algunos valores, tú puedes sacar otros, no necesariamente los que yo he sacado, pero puedes sacarlos. ¿En dónde he reemplazado? En f o f o f, que terminó quedándome lo mismo que f de x. Espero que estos ejercicios te hayan servido. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y te ruego, mejor dicho, te recomiendo que revises los otros videos anteriores de la página anterior y también los que se desarrollaron en esta página para que tengas una idea clara de cómo se reemplazan una función dentro de otra. Sobre todo los videos del ejercicio 3, por ejemplo. Ahí vas a tener más de idea de la página 48, vas a tener más idea de cómo hacerlo. No olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta y compartir esto en redes sociales y a tus contactos. Nos vemos en el siguiente video.